Bueno, podemos dar por comenzado el evento, dándole la bienvenida a todos los invitados que se han animado a concurrir a esta charla, que está organizada por la agrupación Compromiso y Participación del COPITEC, pero abierta a la comunidad en general, y estos tópicos en exposiciones surgen de inquietudes de integrantes de la agrupación a requerimiento de algunos concurrentes a nuestros cursos y seminarios, y por lo cual tratamos de, en forma unitaria, destacar un tema con alguna personalidad que tenga experiencia, algún profesional que tenga la experiencia suficiente en la temática específica que nos inquieta. Así como, bueno, estamos en el medio del curso de R que está dictando el ingeniero del puerto. Hemos tenido también otras exposiciones así individuales, pero bueno, esta en particular surge de la inquietud de aquellos que estén trabajando en algún proyecto con una carga de originalidad tal que pueda permitirle identificarla con un patentamiento o un registro, y por esa razón, en este caso, le solicitamos al ingeniero Carlos Cohen, ingeniero naval y mecánico de la UBA, al cual tiene una trayectoria notable dentro del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y que nos puede transferir su conocimiento en el caso de que estemos ante una necesidad de hacer ese registro o patentamiento que comentamos. Entonces estaremos atentos, y al finalizar también agradeceremos las inquietudes que ustedes tengan y que el ingeniero Carlos Cohen pueda evacuar como duda. Así que bueno, gracias por estar, y aquí estamos, como ya dijimos en muchos eventos, construyendo puentes entre la comunidad profesional que nos toca desempeñarnos. Así que me es grato ver el rescate de varios colegas que compartimos andanzas en lo que es a la tecnología que nos ocupa. Así que bueno, le damos para adelante. Tenemos incluso la presencia no llegamos al cupo femenino, creo, pero tenemos presencia femenina suficiente como para estar contentos de no estar tan solos. Bueno, allí nos vamos para adelante, así que Carlos, es todo tuyo el micrófono, y al final, cuando crees conveniente, o parás para ver si hay alguna inquietud, o al final se agrupan las inquietudes, las dudas que hayan quedado. Adelante, Carlos. Perfecto, gracias, Antonio. Cualquier duda me interrumpen en el momento y la respondemos sobre el caliente, digamos. Voy a compartir pantalla. A ver, gracias, Antonio. Toda tu pantalla. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, correcto. Sí. Estamos en él. Bien, bien. Espera, ahí está. Bueno,
Voy a hablar en general. Esta charla no está tan dirigida a aquellos que quieran presentar y seguir el tema de los trámites, pero sí para tener una idea de lo que es la propiedad industrial, lo que es la gestión del conocimiento tecnológico y cómo incide la propiedad industrial en esa gestión del conocimiento. En este caso yo había agregado un tema de las tecnologías ambientales y cómo la propiedad ambiental, la propiedad industrial está adecuándose a los, digamos, a los cambios en el mundo, ¿no? Entonces contempla este tema. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la propiedad industrial. Un poco para que me conozcan a mí, yo he trabajado como he sido el coordinador en el área mecánica de la oficina de patentes, o sea que de lo que más sé es un poco de patentes, y por vivir en el tema de propiedad industrial, digamos, he seguido el tema. Bueno, estos son el contenido de la propiedad industrial, lo que significa filosóficamente un sistema de patentes. Un poco vamos a hablar de la utilidad de las bases de datos, la clasificación y la base de datos esta es la clasificación de patentes. Y después vamos a hablar de esta base de datos en particular. Así que bueno. Esta es una época en donde gran parte de la riqueza viene dada por los intangibles. ¿Y cuál es la manera de apropiarse de un intangible? Para apropiarse de un intangible nos hace falta un título de propiedad. Es decir, cuando tenemos una casa tenemos un título de propiedad de una casa. Cuando tenemos un invento, tenemos un título de propiedad de ese invento. Si tenemos un título si somos propietarios, digamos, de un derecho de autor, todo eso está dado por un título que provee el Estado, que le da al propietario de eso un título que asegura la propiedad. Eso es lo que está pasando. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es el que otorga esos títulos y después, si hay conflictos con la propiedad, hay que recurrir a la justicia. La propiedad intelectual tiene dos divisiones grandes. Una es la propiedad industrial y otra es la propiedad intelectual que contempla el derecho de autor. Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre unas y otras. Y bueno, cuando vayan surgiendo dudas, acá está la dirección de la parte de derecho de autor, en donde pueden consultar cualquier duda que se les presente. Propiedad intelectual. ¿Qué cosas caen como derecho de autor? Libros y otros escritos, obras teatrales, dibujos, esculturas, obras de arquitectura, planos, mapas, maquetas, obras cinematográficas, emisión de radiodifusión, fotos, composición musical, grabaciones, fonogramas, programas de computación. Esto se lo destaco. Programa de computación entra dentro de lo que es propiedad intelectual. Va como derecho de autor, es decir, al problema de si yo planteo a 4 programadores un programa que quiero que me hagan, cada uno lo va a escribir de distinta manera. Ese programa de computación se protege como propiedad intelectual. Y lo que protege la propiedad intelectual es cómo estrictamente ha sido expresado la obra. Es decir, el ejemplo que yo doy más claro de esto es sobre el movimiento rectilíneo y las ecuaciones del movimiento rectilíneo son todas iguales, pero 5 autores de física que hablan del movimiento rectilíneo lo expresan de distinta manera. Y lo que protege la propiedad intelectual es la expresión propiamente dicha.
Es decir, cuando un músico hace la música, es decir, es cómo expresó eso, o cuando un músico interpreta una canción, es como la interpretó él y no como la interpretó el otro. Y en eso hay diferencias. Esto es lo que protege la propiedad intelectual propiamente dicha. Y es decir, no cierra la puerta a otros, permite que existan distintos actores que tienen una expresión diferente a la obra. Bueno, me voy a centrar un poco en lo que yo manejo, que es el tema de propiedad industrial, y en las figuras que tiene la propiedad industrial son las marcas, los modelos y diseños industriales, patentes de invención y modelos de utilidad. Dentro de la oficina de el INPI hay dos divisiones, que es transferencia de tecnología, y esto es que se registran todos los contratos que vienen del exterior y que representan una compra de tecnología. Para que tengan una idea de esto, la compra de tecnología es una compra en donde no se mueve materia casi. Es decir, no hay movimiento de bienes. Acá es un convenio de know-how, digamos, una cosa así. El otro departamento es información tecnológica, que lo que hace es poner a disposición del público, hacer las búsquedas temáticas, cuando alguien quiere saber qué se conoce de un tema, el estado del arte, digamos, qué hay en el país protegido de esto. Bueno, estos son más o menos entonces, de estos tres, la oficina provee títulos, da títulos de marca, da títulos de modelo y da títulos de patentes. De estos dos son servicios. Bueno, la característica de la propiedad industrial, esto es interesante porque es territorial, significa que si alguien patenta algo lo tiene que proteger en cada uno de los países. Hay una temporalidad del derecho, es decir, no es eterno. Por ejemplo, si ustedes presentan una patente, la protección dura 20 años. Las marcas, por ejemplo, el tiempo requiere una renovación del derecho, pero el tiempo dura 10 años con renovación de manera indefinida. Y por último, digamos, hay una presunción del derecho al primero que lo registra. Bueno, veamos diferencia de lo que es una marca y cuál es el objetivo. El objetivo de una marca es que sea identificatoria del que produce el producto o del producto. Es decir, la marca tiene que permitir que no haya confusión. Si yo quiero Coca-Cola, no me tengo que llevar Pepsi o Coto Coca. Yo no me puedo llevar Coto Coca si yo quiero Coca-Cola. Esto es una especie de protección al consumidor, y es una especie de protección a la empresa que asegura una cierta calidad. Ese es más o menos el objetivo de una marca. En todos estos casos debe haber un medio físico que permita el registro y la duración ilimitada mediante renovaciones. Este es el caso de marcas. La duración es ilimitada mediante renovación. En el caso de modelos y diseños industriales, ¿qué es lo que protegen los modelos y diseños industriales? Lo que se protege es el aspecto estético del objeto, es decir, concretamente el diseño. Para que se proteja el diseño, tiene que ser algo visible. Digamos, no necesariamente tiene que ser visible, tiene que ser percibible. Por ejemplo, Harley Davidson había presentado la patente del ruido que hacía el motor.
cuando venía un motor de Harley Davidson, Chaco no solamente cómo sonaba ese motor, era identificatorio de la marca Harley Davidson. Es decir, pero hay algo que permite la identificación. También hubo un caso parecido cuando Porsche creo que presentó el modelo y el diseño del motor. La oficina de patente le dijo, pero el motor está tapado dentro del coche y no es percibido por la gente, digamos. A lo cual Porsche respondió, mire, cuando alguien compra un Porsche, llama al vecino, le abre el capó y le dice, mira el motor que tiene. Digamos, fue el sentido de cómo defendió Porsche el tema del diseño del motor. Del diseño del motor y de cómo estaba distribuido en el vehículo. Hay dos figuras que son los modelos, que corresponden a productos tridimensionales, y los diseños son bidimensionales. Acá en los bidimensionales se refiere a los dibujos, dibujos en corbatas, en telas. La duración es limitada a 5 y creo que tiene una renovación de 5 años más. Y bueno, requiere un aspecto estético al ser protegidos que sea visible. Bueno, ¿cuál es la idea, la filosofía de un sistema de patente? La filosofía es una sociedad entre estas tres personas, en las cuales el Estado, que actúa siempre como un regulador, el inventor y la sociedad. En este negocio, el Estado, que es el interventor, le asegura al inventor un derecho de exclusividad. Significa que el inventor lo puede producir y lo puede comercializar con exclusividad. Mientras tanto, la invención o donde tenga su derecho sea novedoso. La sociedad se enriquece con esto porque permite, digamos, que el inventor, para obtener este derecho de exclusividad, haya tenido que divulgar completamente su invención. Y no solamente divulga los aspectos constructivos de su invención, sino que tal divulgación tiene que ser de manera que permita a aquel que lee una patente poderlo reproducir. Esto no necesariamente, no siempre ocurre siempre. El inventor quiere tener el derecho y divulgar lo menos posible. Esto es lo que pasa. Pero la sociedad se enriquece de manera de que alguien de esta sociedad puede tomar lo que construyó este señor para mejorarlo y para producir un salto hacia arriba. Esta es más o menos la filosofía del sistema de patentes. Ahora vamos a ver los requerimientos para que algo sea una patente de invención. La patente de invención es un documento técnico legal que plantea y resuelve un problema técnico. Es decir, cuando yo presento una solicitud de patente, tengo que decir qué problema técnico estoy resolviendo. Esa manera en que resolví el problema técnico debe ser novedoso y además debe tener algo que se llama actividad inventiva y debe tener aplicación industrial. Empecemos por aplicación industrial. Yo puedo hacer algo novedoso pero que no sirva para nada. Eso no tiene aplicación industrial y la oficina lo rechaza por no tener aplicación industrial. Actividad inventiva. La actividad inventiva es cuando se combinan distintos... En realidad las invenciones muchas veces son combinaciones de cosas ya existentes. Cuando existen combinaciones, existen muchas combinaciones para dar algo, en general se dice que tiene actividad inventiva.
Pero, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos de actividad inventiva. El lápiz y la goma de borrar. El lápiz y la goma de borrar. Existe el lápiz, existe la goma de borrar. Combinar el lápiz con la goma de borrar en el extremo del lápiz es un problema que podría ser opuesto por el examinador como actividad inventiva. Y donde el examinador dice, mire, usted agarró una goma, usted agarró un lápiz, lo juntó y tiene un lápiz con goma. Esto es un tema de que no tiene actividad inventiva. Hace poco se presentó en Europa, por ejemplo, como caso así anecdótico, la alfombra con brújula. La alfombra con brújula, los examinadores lo pusieron y dijeron, mire señor, esto, la brújula es conocida, la alfombra también, pero el problema que presentaba era nuevo. Con el tema de las inmigraciones, la colectividad musulmana necesitaba tener una orientación hacia dónde quedaba la Meca. Conclusión, fue otorgada la alfombra con brújula. Algo novedoso que resuelve un problema en ese momento. Así que bueno, estas son algunas anécdotas. El otro título que da la oficina y la parte, sobre todo en la parte de patentes, es el modelo de utilidad, que representa una invención de menor carácter, de menor nivel inventivo, y que básicamente está dado en un cambio en la forma que permite resolver un problema técnico, que además de ser novedoso y tener aplicación industrial, está un poco haciendo énfasis en el cambio en la forma. El ejemplo típico de un modelo es la pala de punta y la pala ancha, en donde tienen distintas funciones, y así entran un montón de herramientas que, cambiada la forma, resuelven un problema en su utilización. ¿Qué cosas pueden ser patentadas? Bueno, esto está en la otra diapositiva que vamos a ver acá. ¿Qué se puede proteger como patente de invención? Los productos y los métodos. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un producto químico y puedo tener el método para obtener el producto químico. La diferencia entre uno y otro, el método viene dado por una serie de pasos. Y eso, paso 1, caliento a tal temperatura. Paso 2, cuelo, filtro, lo que sea. Entonces, digamos, esta es una secuencia de pasos y esto es un producto concreto que tiene características determinadas. En los modelos de utilidad, el método no es protegible, por lo tanto no puede haber un método. En una patente puede estar las dos. En una sola patente puede estar el producto y el método mismo por estar interrelacionados. Así que bueno, las cosas que no se pueden proteger como patentes, si voy muy rápido me dicen, que yo no los veo y así que bueno. Y otras cosas que no se pueden proteger como... Adelante, Carlos, está todo bien, gracias. Bueno, perfecto. Lo que no protege como patente es el software, artículos contra la moral, es decir, no podría tener, digamos, una máquina de tortura. Los métodos de cálculo, si bien van a encontrar métodos de cálculo, pero la ley plantea que los métodos de cálculo no son protegibles, la presentación de la información tampoco es protegible, y los métodos de tratamiento. Los métodos de tratamiento no son patentables porque no pueden ser reproducibles, ya que cada persona es distinta. Entonces no tienen aplicación industrial.
Estas cosas están planteadas como que no son patentables. Con este edificio que yo dibujo acá, les quiero señalizar que el derecho de propiedad de una persona termina donde empieza la propiedad del otro. Y acá en un edificio es muy claro dónde empieza el departamento de uno y dónde termina y dónde empieza el departamento del otro. En el derecho de propiedad industrial ese límite no siempre es tan claro y la gente no lo tiene tan claro. Este límite viene dado por cómo yo planteo las reivindicaciones. Esto es importante porque si yo quiero, supóngase que yo estoy produciendo algo, yo soy fabricante de algo, la competencia me patenta algo, pero yo quiero entrar en ese mercado. Entonces, en base a lo que patentó la competencia, tengo que ver cuál es la rendija que me quedó para que yo pueda presentar otra cosa y participar de ese mercado. Esto es importante. Este derecho queda en la patente, hay una parte el derecho queda definido por las reivindicaciones. Hay toda una parte en donde se hace la descripción del invento, pero al final de todo se hacen reivindicaciones y en donde uno reivindica lo que sería su derecho. Y eso es lo que marca el límite de la propiedad. Por eso acá les pongo que en la propiedad intelectual es importante conocer el alcance del derecho. Los sistemas, este es otro punto que también es importante, los sistemas de presentación de solicitudes de patente. Directamente en cada país existe una oficina de patentes y en donde uno presenta la patente. Esto trajo dificultades para proteger el derecho en los distintos países, que requerían un tiempo bastante prolongado. A raíz de eso se generó el Convenio de París, en el cual Argentina, digamos, participa, y generalmente participan todos, y el Convenio de París dice que una vez presentado en el país de origen, el inventor tiene un año para presentarlo en el resto de las oficinas, y se le respeta la fecha de presentación original. Es decir, al presentarlo originalmente en un país, no permite que, digamos, se le cuelen en ese año de distancia otros inventos parecidos. Entonces le da una protección de un año. Esta ventana que permite un año de protección hasta que se presente en cada uno de los países, también resulta, digamos, muy estrecha, por lo cual apareció el Tratado de Cooperación de Patentes. Y en el Tratado de Cooperación de Patentes, no todos los países han adherido a esto, particularmente Argentina no ha adherido al Tratado de Cooperación de Patentes, pero da una ventana similar a la de París de 30 meses, que son 2 años y medio. 30 meses, 24, sí, 2 años y medio. Hay oficinas de patente en este tratado de cooperación. En ese lapso de 2 años y medio hay oficinas de búsqueda, y entonces a los 6 meses se publica la oficina, se publica la presentación. Entonces todo el mundo se entera qué fue lo que se presentó, y además de eso la oficina, el PCT, que es el organismo que administra este Tratado de Cooperación de Patentes, emite un informe de búsqueda. Entonces el inventor ya tiene una idea más o menos clara de si hay
otras cosas similares y si hay oposición a su invento. Es decir, si su invento tiene novedad o no. Y en base a eso puede decidir si lo puede presentar o no, dado que todo esto, digamos, representa una inversión importante, una inversión grande en todo, para proteger la invención. Bueno, utilidad de las bases de datos, y acá está lo que es la clasificación. ¿Qué ventaja tiene todo el tema de patentes? El tema de patentes es que permitió registrar todos los inventos y resolver problemas técnicos y que haya sido revisado por una persona del oficio, la cual lo clasificó. Entonces nos permite, es la única base de datos de información técnica que presenta una clasificación y que nos permite buscar sin que se nos escapen tantos inventos. Entonces, la clasificación viene dado por estos grupos: grupo principal, clase, subclase, sección. Y entonces, por ejemplo, la sección A representa inventos de la vida. ¿Qué son inventos de la vida? Si yo tengo que patentar un peine, va a estar acá, un tenedor va a estar acá, entonces hay distintas clases. Y cada uno de estos va haciendo un subgrupo que permite armar un árbol, de lo cual, cuando busquemos, entremos en la rama en donde están todos los productos que yo estoy buscando. Esto facilita mucho y agiliza mucho la búsqueda. Y si hay cosas que yo no encuentro, al buscar por el grupo y subgrupo, me va a permitir encontrarlas. Ahora vamos a ir viendo cómo un poco se viene desarrollando eso. Estas son las secciones. Habíamos visto la sección A, que eran necesidades corrientes de la vida. La sección B son técnicas industriales diversas y transporte, química metalúrgica, textiles y papel, construcciones fijas, mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura. Sección G, física y electricidad. Esto es más o menos cómo están clasificados. Después cada una de estas se va abriendo en distintas ramas y hasta, digamos, esto es una clasificación viva. A medida que se van abriendo nuevas ramas del arte, se van contemplando y se van enriqueciendo, y a la medida que vayan abriéndose muchos inventos en una rama, se van haciendo más subdivisiones para permitir agilizar la búsqueda. Bueno, lo que estamos viendo acá es cómo es un resumen, un abstract de la Oficina Europea. La Oficina Europea emite esta publicación. En este caso yo lo puse por un tema que me interesaba a mí, que era el tratamiento de los residuos. Y acá encontré esta patente. Esta es la fecha en que se publicó. Esta es la clasificación que le dio la Oficina Europea. Este es el número esta es la solicitud, esta es la publicación. Esto es de dónde viene la solicitud originaria, es de Corea, lo ven acá. Fue presentada en el año 2020. Fecha de ingreso fue el 20 del 1 de 2020. Y acá, ¿cuándo se publicó en el PCP? Esto muestra en qué estados quiere que sea patentada la solicitud o presentada. La fecha de prioridad es la fecha original y de qué país viene, quién lo presentó. Da mucha información, porque por ejemplo, si nosotros queremos saber
quién está trabajando en un tema determinado, acá tenemos el inventor, nos podemos contactar con él, y entonces nos permite conocer mundialmente quiénes están trabajando en un determinado tema. ¿Quién es el presentante? En este caso es LG, que es distinto al inventor. Esta es la empresa, este es el inventor. Y acá aparece un pequeño resumen de aguas residuales, incineración, método de incineración de aguas residuales, cómo es el procedimiento, qué es lo que procede, qué me presenta, un método y el equipo. Esta es una solicitud en donde presenta un método y el equipo para hacerlo. Bueno, esto es lo que más me interesa que ustedes vean y que podamos trabajar, porque no todo el mundo es inventor, pero sí posiblemente tengan curiosidad y quieran ver algunas cosas. Esta es la página, mejor dicho, la pantalla que muestra la oficina de patente del PCT, que se llama Patent Scope WIPO. WIPO es la oficina de patentes mundial, y esta es la página, parte de la búsqueda, y permite hacer búsquedas simples o, a medida que acá quieran más, búsquedas más complejas. Ahora después podemos compartir alguna búsqueda que ustedes quieran hacer, que es muy sencilla, y pienso que de la charla esto es lo más importante que les va a interesar y les va a resultar de más utilidad, es saber qué se está produciendo en el mundo y por dónde anda. Presenta yo diría una demora, un delay entre el momento en que se desarrolló el invento, el momento en que se presentó la solicitud y el momento en que fue publicada la solicitud. Esto tiene más o menos una demora de 1 año y medio, más o menos. Posiblemente en alguna feria el fabricante presente el invento antes de que haya salido la publicación. Por lo tanto, pero en las ferias no va a estar la divulgación técnica como lo va a estar en la patente. Esto es más o menos para que tengan un panorama más claro. Bueno, vamos a ver lo siguiente. La otra página, digamos, acá entré en el menú de búsqueda, tenemos búsqueda sencilla, avanzada, combinación de campos y búsqueda plurilingual, que es muy interesante, porque búsqueda plurilingual traduce los términos de búsqueda a varios idiomas y busca en todos esos idiomas, aunque yo no los conozca. Esta página tiene un traductor y entonces me permite tener por lo menos la solicitud en el idioma que yo quiero. Así que esto es para que ustedes se curioseen y puedan ver. Esta es la combinación de campos en donde yo puedo buscar en determinados campos. Acá tienen combinando con distintos operadores, con I o con O, el número de publicación, supónganse, puedo tener el inventor, hay un montón de campos por los cuales puedo buscar. Veamos la que sigue. Bueno, estos son las herramientas que ofrece la página, que es la traducción, y este otro es un sistema que permite clasificarlo. Es decir, cuando no sé la clasificación, yo le puedo poner el resumen y el sistema de manera inteligente me dice esto puede estar en estos lugares, por palabras.
Por último aparece una clasificación nueva que es la de ecoinventos, que esto ha sido todo asociado al cambio climático, ha sido desarrollado nuevo. Bueno, acá hay una parte del portal para registro de patentes. Y veamos acá, estos son, digamos, del inventario, mejor dicho, de lo que son patentes asociadas al cambio climático. Vemos cómo lo han clasificado y presenta distintas cosas: producción de energías alternativas, todo lo que es transporte eléctrico y menos contaminante, conservación de energía, aislación, gestión de residuos. La agricultura ya sabemos que produce mucho metano. Estos, digamos, aspectos administrativos y regulatorios de diseño, digamos, esto no lo sé bien, pero me parece que es el tema de las acciones verdes, puede ser algo de eso, generación de energía nuclear. Todo esto está asociado a climático y ha generado una clasificación distinta. Veamos ahora la clasificación. Bueno, por ejemplo, miren, producción de energías alternativas, ciclos combinados de gasificación integrado, aparece en estas clases. ¿Ven? Celdas de combustible aparecen en estas clases. Pirólisis o clasificación de biomasa aparece en estas otras. La C es el tema de procesos químicos, la F es productos de combustión, entonces va apareciendo, mira, aparece energía hidroeléctrica, conservación de la energía, energía eólica, energía solar. Bueno, esto es un elemento de consulta para algunos temas que ustedes quieran ver. Ojo, no son todos los temas, son todos los temas de la vida. Esto no es solamente, pero les muestro esto como algo novedoso del IPC. Bueno, acá he extendido un poco más el tema de la clasificación, pero para que ustedes vean en dónde lo ha clasificado la cosa, usando el calor residual, así que bueno. ¿Qué más? Bueno, yo estaba muy interesado en el tema de gestión de residuos, depósitos de basura, porque un poco lo he puesto tomando que yo he querido hacer una compostera comunitaria en donde se trate biológicamente los residuos, y entonces acá nos aparece, ven, depósitos de basura los tengo acá, desinfección y esterilización, tratamiento de los residuos tóxicos, rechazar la separación. Esto es cuando viene contaminado los residuos y se deben ser... Bueno, todo esto ya ven lo rica que es la clasificación. Y acá, digamos, si ustedes entran en la guía, acá les aparece toda la guía y cada uno de los subgrupos de estos 14, el 12, el 55, ¿ven? Cada una apertura que va abriendo la clasificación para que nosotros encontremos los documentos. Para esto, digamos, ¿cómo es el proceso esto? Llega una solicitud a la oficina de patentes, por ejemplo, y hay un examinador que está trabajando, un experto en el tema, que agarra la solicitud y la clasifica, la lee y la clasifica. Y en base a eso, digamos, permite la agilización de que otras personas puedan encontrar el documento. En todo esto, lo importante es la recuperación del documento. Bueno, esto es todo cómo está la clasificación, más sobre la clasificación. Y acá les quiero aclarar de que una idea, planteado así, mire, deseo hacer una compostera comunitaria para procesar los residuos orgánicos domiciliarios. Así planteado, esto es una idea. Así planteado, esto es una idea. ¿Qué diferencia hay? Las ideas no se protegen. Las ideas son propiedad
de la sociedad. Yo digo una idea, ustedes ya se apropiaron de esta idea. Qué bueno, hacer una compostera comunitaria, supónganse. O yo cuento una idea, mira, tengo una idea de hacer esto. Ya el comentarlo es, la sociedad se apropia de la idea. Por eso las ideas no se protegen. Con esa idea, yo se la cuento a 4 o 5 diseñadores y cada uno lo plasma de alguna manera en algo concreto. Y entonces de esa compostera comunitaria uno la hace así, el otro la hace así, el otro. Esas 5 composteras que cada diseñador desarrolló, tiene una protección y son novedosas de por sí, con distintos elementos. La idea no se protege, pero lo que sí se protege es la concreción que hizo cada uno de esos diseñadores. Este es un concepto que deben tener claro. Bueno, esto es lo de la búsqueda plurilingual, que es los lenguajes que yo quiero buscar. Bueno, y este es el resultado de una búsqueda en donde yo puse recipiente de residuos orgánicos tratamiento o recipiente orgánico de desechos tratamiento con el contenedor de residuos. Todas estas palabras buscó y con todas estas palabras me desarrolló esta búsqueda. ¿Ven? Por ejemplo, esta búsqueda me devuelve un documento en alemán, pero el resumen está traducido: dispositivo de tratamiento de residuos orgánicos mediante... Este es un insecto para tratar los residuos. En el caso mío yo estaba tratando de hacerlo con un insecto. Acá tengo un antecedente importante, lo están tratando con un insecto. Puedo ver cómo es el invento, qué es lo que han desarrollado. Acá tengo otros métodos de tratamiento de residuos líquidos. Bueno, esto es más o menos lo que resulta de presentar una búsqueda. Bueno, y esto es cómo es el documento que me aparece. En algún lado me deben aparecer los dibujos. Se da a conocer un dispositivo de tratamiento de desechos orgánicos que utiliza larvas de este insecto. Dispositivo de tratamiento de residuos orgánicos que utiliza larvas. Comprende una pluralidad de contenedores de tratamiento. Bueno, esto no los quiero aburrir con eso, pero me pone al tanto de qué hizo otro inventor sobre este problema en algún lugar del mundo. Y acá, por ejemplo, ya tengo la muestra de un documento que me muestra una compostera. Ven la tapa, tiene salida de gases, tiene la caída de líquidos, de los lixiviados. Bueno, ven, digamos, lo que nos puede servir. Las direcciones de las bases de datos que se pueden consultar libremente es esta. Esta es la oficina Worldwide SpaceNet, que corresponde a la oficina europea. SpaceNet es una red de documentos. La diferencia entre esta y esta es que estas solamente son aquellos documentos que han entrado por solicitudes PCT. Argentina no participó de eso, entonces los documentos argentinos no van a figurar acá, pero sí van a figurar en SpaceNet, que Argentina tiene un convenio y SpaceNet los publica. Y otro lugar donde podemos encontrar documentos es que Google ha hecho un sitio propio que se llama Patents Google, en donde pueden buscar, están todos los documentos, están documentos de Estados Unidos desde la patente 0. Acá pueden llegar a tener un problema entre lo que está escaneado y no está pasado a formato texto.
con el tema de la informática, la clasificación ha perdido un poco de importancia relativa, ya que hoy en día alguien que sin conocer la clasificación pone palabras claves, por ejemplo, compostera, recipiente, residuos, todo eso, y directamente le van a aparecer los documentos. Antes era mucho más necesario conocer la clasificación. Bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para decirles. La gente, digamos, las leyes de patentes, digamos, favorecen a la industria porque la protegen de los desarrollos y de apropiarse de que el que desarrolló el producto, el proyecto y avanzó en el conocimiento tenga una protección. Eso es un tema importante que la gente posiblemente no lo maneje. Argentina no entró en el PCT, hay muchas discusiones. La ley de medicamentos, recién en el 95 Argentina entró en el PCT. Voy a ver si dejar de compartir, así los veo. ¿Me ven? ¿Estamos? Sí, se ve. Sí, estamos. Bárbaro. Perfecto, Carlos. Bueno, digamos, pensé hacer con ustedes juntos una búsqueda. Si a ustedes les interesa un tema, yo les comparto la pantalla y vemos, a ver qué podemos ver. Por ejemplo, ¿me escuchan todos o tengo un...? Sí. Muy bien. Sí. La verdad que todo muy bueno. A ver, les voy a compartir nuevamente la pantalla y si quieren ustedes hacer una búsqueda, la pueden hacer conmigo. Es decir, posiblemente yo no conozca el tema que ustedes quieren presentar, pero probamos. Les presento entonces, quiero esta, a ver si puedo compartir eso. No estoy viendo la pantalla de ustedes. A ver. Bueno, a ver, ahora sí les voy a compartir esta pantalla. ¿Me están viendo? Sí. Ah, No, la mira pantalla no, estamos en eso. Ah, bueno. Ahí está, ahora sí. Bueno, a ver. Mira, hice una prueba con algo que publicaron ustedes, que era, el otro día publicaron un artículo de radiofrecuencia, ¿cómo era? RFT. Pablo, ¿estás ahí? Estoy acá, a ver, decime de qué tema era y te lo comento. ¿Habían publicado un artículo de radiofrecuencia? ¿RFT era? No, eso es televisión digital, probablemente, puede ser. ¿Cómo se escribe? Sí, ¿cómo se escribe? RFT. Entonces busco. Esto es un tema de electrónica, que yo soy naval. Algo debiera saber de electrónica porque... Pero miren, por ejemplo me aparece, con RFT me aparecen temas de neumáticos que no tengo idea, soporte neumático desinflado de carrera,
Y acá me aparece un sistema y procedimiento para optimizar la diversidad de las puertas de enlace de satélite. ¿Ven? ¿Alcanzan a verlo? Sí, 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 perfecto. está bueno. O necesitan aumentarlo. A ver si lo veo un poquito más grande. Bueno, por ejemplo, y entonces acá me dice, miren, me muestra la clasificación. Es decir, si yo no encuentro el documento o si encuentro un documento cercano, me fijo en la clasificación y después busco. La búsqueda es un proceso en espiral, en donde yo voy ajustando la búsqueda a lo que quiero. Toda la parte esta de neumático no me interesaba, pero acá me pareció algo que es el procedimiento de optimización, y entonces me muestra la clasificación H04B. ¿Qué es H04B? Me dice que está H es electricidad, técnicas de comunicación eléctrica, la B es transmisión. ¿Lo están viendo acá? Bueno, eso. Entonces me dice dónde estoy ubicado en la clasificación. Si quiero ver el documento, puedo entrar en el documento y verlo. A ver qué más me apareció en esta búsqueda. En esta búsqueda me apareció procedimiento y disposición de circuito para la transmisión de datos entre dos estaciones. Y me aparece en otra clasificación, miren. Yo creo que tienen relación estas dos, pero me lo está mostrando en otra clasificación. ¿Qué es esta clasificación? Está clasificado en física, metrología, ensayo, localización de la dirección por radio, radionavegación, determinación de la distancia. Bueno, esto es para que vean ustedes qué fácil es buscar cuando necesitan investigar algún tema. Yo creo que esto es lo que más le tiene que resultar de aplicación. Sí, sí. Bueno, más o menos esto es lo que voy a dejar de compartir. Así los veo y si tienen alguna duda. Carlos, yo tengo una pregunta para hacerte. Y es al principio de tu exposición hablaste de que como que había dos calidades en cuanto a que hay una aplicación de menor utilidad. Es decir, como que hay algo que clasifica una cosa de otra y en base a cómo se clasifica eso. El tema son distintas protecciones. Y entonces estamos hablando de patente y de modelo de utilidad. Los dos son inventos, pero tienen características distintas. Uno es el modelo de utilidad, es un cambio en la forma y es una protección de menor jerarquía. Tiene menor costo y tiene menor duración la protección. No se la ataca por actividad inventiva y entonces, bueno, algunos inventos correspondería. A veces el inventor no quiere hacer una erogación tan grande y entonces quiere una protección menor. Proteger, ustedes acuerdan, esto a mí me costó, cuando empecé a trabajar en patente, me costó mucho, porque es algo que está intermedio entre lo técnico y lo legal. Entonces nos encontramos con un documento técnico escrito por un abogado. Y el derecho que se reivindica es escrito por un abogado, y en donde el abogado a veces quiere un derecho difuso, y eso lo hace a veces más complicado, ¿no? Mucha gente va a decir, sí, yo patenté algo, pero después me lo copiaron y no me lo protegieron bien, y eso está dado en el límite de la propiedad. Es decir, cuando no sabemos, cuando el derecho es difuso y no está claro, acuérdense, si ustedes tienen una propiedad y los límites no son claros, es un problema.
Voy a prender la luz, así me ven un poco mejor. Bueno, si tienen alguna duda o algo, veo si se las puedo aclarar. Cohen, Homero te habla, Corvo. Sí. Había dos preguntas. ¿Me estás escuchando bien? Porque hablo con un... Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. Te quería hacer dos preguntas. Cuando hablaste de... Estuve tomando apuntes, ¿viste? Me parece bien. A veces pasaban medio rápido las imágenes y no podía escribir bien del todo, completo. A lo mejor di rápido, después a lo mejor hablé muy rápido. Bueno, perdonen, pero me podían parar. No, en absoluto. Te quería hacer dos preguntas. Una es propiedad intelectual, que hablabas de propiedades industriales y derechos de autor. Sí. Sí, eso fue lo que yo anoté acá. En derecho de autor creo que ponías, por ejemplo, quiero darte un ejemplo, los derechos de autores musicales. Sí. ¿Sí? Sí. Yo te quería hacer una pregunta sobre eso, a ver si es que se da dentro de la ingeniería. Yo trabajé muchísimos años relacionado con músicos y el audio. Y siempre todos comentan siempre lo mismo, no sé si es un mito que circula, que un autor puede agarrar una pieza musical de otro autor, generar un arreglo, y si alguien utiliza ese arreglo, el único que cobra los derechos es el que hizo el arreglo y no el autor original. Según me decían, en varias oportunidades me lo dijeron, se considera que el arreglo es una obra musical diferente. Yo creo que pasó, me parece que la estuve buscando, pero no sé, tendría que buscar un CD que tengo, con el Tango Farías Gómez, por ejemplo, creo, con Canción del Malambo o Malambo, algo así, y él hace como 70 años, 60 años, 60 años, registró un arreglo de ese tema. A ver, mira, los derechos los cobraba él. No soy músico, te voy a decir lo que me dice mi... Lo que te quería preguntar es si dentro de la ingeniería, por ejemplo, existe algo parecido. Si uno agarra una invención, la reformula de una manera diferente, si se considera que es una obra intelectual diferente. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Sí. Digamos, por eso te digo, la ley está pensada no para que se... Digamos, si yo hubiese inventado el auto y con eso quedaban protegidos todos los autos, la ley está hecha para que permita el nuevo desarrollo de algo. ¿Entendés? Si yo hubiese, digamos, inventado el auto, viene alguien y lo mejora, pero tiene conceptos distintos y permite la evolución, eso es protegible. Es decir, suponete... ¿Qué es protegible? Discúlpame, no te entendí eso. ¿A quién protege la ley? Mira, ¿al que hizo la modificación? te lo voy a llevar al tema de los libros. Suponete que estuviera Isaac Newton y escribe su libro de física. Escribe su libro de física y explica el movimiento rectilíneo. Lo explica como él quiere. Ahora vos venís, lees el libro de Isaac Newton y escribís otro libro diciendo lo mismo, pero a tu manera, explicándolo mejor o de manera más clara, con tus palabras. O con tus palabras. Y ambas cosas se pueden registrar. Ambas cosas se protegen. Si vos le comprás el libro a Isaac Newton, cobra Isaac Newton. Si se lo comprás a Menganito, cobra Menganito los derechos de autor. ¿Entendés? Eso es el tema. En los inventos puede ser que si vos suponete que yo invento algo y vos agarrás de ese invento, tomás todo exactamente lo mismo,
Tomás todo exactamente lo mismo, pero le agregás algo que lo mejora. Es todo exactamente lo mismo, más algo más. Ese es el único caso en donde hay patentes que están interrelacionadas. Y en general la ley deriva a que cada uno acuerde con el otro, y en ese caso, digamos, cada uno puede a lo mejor, pero tienen que acordar entre los dos inventores cuál es el que va a vender. Perdón, voy a inyectar. Sí, decime, Antonio. No, me voy a inyectar un pensamiento. Ese es el concepto más elemental, digo yo, de lo que es innovación tecnológica, ¿no es cierto? Tenemos un ministerio que se llama de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque para mí innovación tecnológica no es arrancar de cero, sino que es tomar algo y darle alguna prestación adicional a través de alguna adición que hay una base ya preestablecida. Y eso para mí es innovación tecnológica y debería ser protegible, ¿no? Porque, bueno, hay una suma. Es como las mamushkas, ¿no es cierto? Vos una dentro de otra, o como las cascas de una cebolla, se van una montando arriba de la otra, pero no hay un porcentaje de creatividad de un individuo al darle alguna prestación adicional. No sé. Eso es exactamente lo que vos decís. Mira, el tema de la propiedad en el intangible, la propiedad intangible, es difícil el tema ese. Vos imaginate que en el edificio vos vas construyendo piso a piso. Y en el conocimiento pasa lo mismo, y en la innovación tecnológica. Construís sobre lo que construyó otro. Ahora, ¿cuál es la propiedad del otro y cuál es la propiedad tuya? Ese es el tema que queda definido por la ley y cómo. Entonces, suponete que alguien patenta algo y lo inventa. Patenta un invento. Vos estás trabajando en lo mismo, tenés que ver cuál es el resquicio que quedó para vos tener otra protección que no invade el territorio del otro. Es un tema de derecho. ¿Dónde termina tu derecho y dónde empieza el otro? Que eso es lo complicado. Nosotros somos ingenieros, no somos abogados. Ese es uno de los temas. Por eso, digamos... Suponete, te reformulo la pregunta. Suponete que hay un segundo inventor, fabricante, etcétera, etcétera, y utiliza algo que está patentado y lo modifica, pero ese segundo fabricante no tiene que pagarle royalty al primero, al que originalmente hizo ese invento, y él lo único que hizo fue tomarlo y modificarlo, darle una funcionalidad tal vez diferente, etcétera, etcétera. Mira, a ver, te voy a decir. Suponete que vos agarrás un invento que fue patentado en Estados Unidos y no fue patentado acá. Vos lo podrías fabricar acá y lo podrías vender acá. Y lo podrías vender en cualquier país donde no fue protegido. Eso es territorial. Si hay un invento que fue patentado acá, vos, por ejemplo, lo podrías producir mientras no lo comercialices, para uso exclusivo, tuyo. Vos podés agarrar un invento y producirlo, pero si no lo comercializás, tenés derecho a hacerlo. Tenés el derecho a hacerlo si sos un docente, para el aprendizaje de los alumnos. Ahora, con el tema de si lo que vos le agregás es novedoso y no es obvio, vos tendrías una patente. Y por esa patente vos tendrías una propiedad. El examinador de patentes lo que trata de hacer es que no haya conflicto que no haya conflicto entre la propiedad. Es decir, de marcar bien el límite de una propiedad y la otra propiedad. Entonces, cuando ustedes presentan una patente, el examinador busca y le dice: señor, mire, apareció esto.
Este es un documento que se opone a lo que usted presentó. Dígame cuál es la diferencia. Y si la diferencia es justificada, digamos, usted tiene que reivindicar solamente la diferencia. Por esa diferencia usted tiene una patente. Ese es el tema de que muchos dicen, si yo inventara el coche, no es que tengo protegido todos los coches. Tengo, digamos, si no, no daría lugar a que nueva gente produzca cosas nuevas. No permitiría entrar a otro. No sé si queda claro, es un tema ríspido. Así que bueno. Yo te quería hacer otra segunda pregunta. Era, vos decís que dentro de lo que no es patentable, habías puesto una diapositiva, lo que no es patentable es el software. ¿Y alguien se puede patentar lenguaje de computación? ¿Se pueden llegar a, no como aplicaciones de software, sino crear un nuevo lenguaje, suponete de programación? ¿Eso se puede llegar a patentar? Mira, lo que se patenta de software se patenta siempre vinculado a hardware. Lo que se patenta de software como patente va vinculado a, digamos, si hay hardware incluido, sale el software. Si es software puro, eso va por derecho de autor. Ah. Si vos querés inventar un lenguaje, si vos querés patentar el jeringoso, digamos, y si haces un nuevo jeringoso, va por derecho de autor. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Qué otra cosa les quería decir? Carlos, Lo Sí. patentable, disculpame, te reformulo la pregunta y creo que lo pusiste en una diapositiva. Lo patentable es lo físico, nada más. Es solo lo físico. No es, un método, el producto y un método. Esos son las dos grandes ramas de lo que se puede patentar. Vos podés patentar un método para determinar el, qué sé yo, el pH, suponete. No se me ocurre algo. Es decir, el producto es lo que se patenta. Es un proceso, sí, está bien. Un proceso. No, está bien, está bien. Está bien, perfecto. Una pregunta. Cuando se trata de un producto genérico, digamos, un aparato que tiene un motor, y yo quiero tener alguna reserva, ¿existe algún proceso de registro de forma para que alguien pueda hacer el producto pero no con mi forma? Eso es el diseño. Eso es diseño, pero diseño funcional a un aparato determinado, digamos. A ver, Mira, en general, por ejemplo, los layouts no se protegen. Sin embargo, ustedes ponen layout en la oficina de patentes, van a encontrar patentes de layout. Estados Unidos quiere proteger todo, digamos. Va adelante con las invenciones y trata de proteger todo. Pero si el diseño resolvió un problema técnico, suponete el acomodar las cosas dentro del espacio que tenés de un coche para poner el motor, y eso te produce una mejora, o tenés una mayor accesibilidad a algo que de otra manera no tenías. Depende cómo lo presentes al problema y cómo presentes la solicitud. No se me ocurre bien. No sé si entendí bien el problema que me planteaste. Mira, yo lo viví dentro de los electrodomésticos. Hablemos de sencillos electrodomésticos con motor o con resistencia, no hablemos de cosas más complejas. Sí. Pero a veces la gente compra por lo que ve. Entonces, que la tostadora tenga 2, 3 ranuras o que tenga 3 botones en lugar de 2 botones, genera en la mente del público que ese producto es distinto o que es mejor.
Y técnicamente no hay diferencia, pero si se puede registrar eso, genera un elemento que te diferencia en el marketing, no en el funcionamiento. Eso me llama, ¿no? Registro de forma. Bueno, mira, ahí tenés dos cosas. Si suponete que yo vaya a comprar el electrodoméstico, suponete que el tercer botón que le agregaste a lo mejor tiene alguna función y vos lo debieras especificar en la hoja técnica del producto. Si lo que cambió es el diseño y es un diseño mucho más más lindo, eso va por diseños, modelos y diseños industriales. Porque la otra vez había ido a una conferencia y el examinador, que era un examinador español, me dice, sí, yo estaba mirando los electrónicos, estaba mirando los teléfonos y justo habían dos chicas, dos nenas, y vieron el iPhone. Y una le decía a la otra, pero mira qué mono que es el teléfono, el nuevo modelo que sacó iPhone. Eso es un diseño, ¿viste? Y la gente lo compra por los ojos. Si lo tuyo le agrega características técnicas, eso va por patentes. Siempre y cuando no sean obvias y sean novedosas. Si vos le agregas una resistencia más, es una duplicación de medios que no te van a dar una patente por duplicación de medios. Pero si vos le agregas una función nueva o algo, eso podría ser patente. Lo otro, si es diseño y entra por los ojos, es modelos y diseños. Sí, por eso hay distintas protecciones. No, está bien, gracias. No es por qué. Carlos, una pregunta acompañada de una sugerencia. En función de lo que Homero Corvo te pidió y estaba tomando nota y no llegaba a ver las transparencias. Yo les puedo dar el PowerPoint. Exacto, es decir, mandáselo a Pablo. Así Pablo lo puede subir. Así Pablo lo publica. Ok, gracias. Bueno, bárbaro. Algo más, no sé yo. Una pregunta más, anímense. ¿Te puedo hacer una tercera pregunta, si me permitís, Cohen? Homero, estoy pesado, disculpa. Vos hablaste del ruido que hace el motor del Porsche. Yo una vez leí un artículo en PDF, lo había bajado, que me dejó sorprendido, que dentro de la ingeniería se había creado una nueva rama que se llamaba, Luxury Engineering, la ingeniería del lujo. Y entonces que, por ejemplo, la Ferrari tiene, ¿qué tiene? Como, tiene registrado el ruido del motor. Igual que se registra el ruido que hacen las puertas de los autos al cerrarse. Eso te da un sentido de confort. Hasta se registraba el ruido que hacen los encendedores tipo zapito. ¿En qué parte se registra eso? Porque me acuerdo del artículo, estaba muy interesante respecto a que el ruido de un objeto produce un objeto, como puede ser el motor de un auto. Vos escuchás, yo 2 o 3 veces escuché un Testarossa y escuchás el motor y te da vuelta. Es un Fórmula 1, un silbido, un sonido muy particular y lo tiene registrado. ¿Eso que entra como diseño de modelo, como derecho de autor? ¿Es entendible la pregunta? Sí. Todo, digamos, yo el ejemplo que había dado era el de Harley Davidson con el motor. Tiene que haber un registro con el cual se pueda comparar, digamos, si hay diferencia o no. Es decir, el ruido de ese motor debería quedar registrado de alguna manera. Y lo importante es que sea identificable. Es decir, pasa lo mismo con los perfumes. Qué sé yo, Chanel número 5, supongo que alguien lo conocerá, digamos, lo huele y dice, este es Chanel número 5. Eso debiera registrarse como marca. Lo que sí es difícil es
Muchas veces la protección es una nube. Es una nube de distintas protecciones como para que no dejar huecos para que entren otras cosas. Lo que es difícil también es cómo hacer monetarizar dicha protección. Tiene un costo, pero ¿cómo haces para cobrar el ruido de la Harley Davidson? Eso ya no lo sé yo. Pero en electrónica, bueno, se puede hacer un análisis espectral de la misma manera que si tiene la música más de Claro, tendrías que recurrir. es plagio, pero yo creo que espectralmente se puede sacar, y si cumple con un cierto patrón, ese patrón es mío, que por decir algo, pero se puede, acústicamente se puede hacer. Yo no soy un perito en esto, pero se podría hacer. Mira, con lo que me dijiste, por ejemplo, de la música, hay derechos conexos en donde, por ejemplo, una canción, si la canta un cantante y la canta otro, hay diferencias y los dos tienen derechos de autor. De intérprete, tiene el derecho del intérprete, de cómo interpretó esa obra. La obra la escribió uno, pero la interpretó otro y le puso su sello personal. Pero no lo registra eso. Pues, si hay un medio que quedó registrado, si hay un medio, por ejemplo, si fue grabado, es decir, eso quedó registrado. Y en esa interpretación, el artista le puso su impronta personal. ¿Entendés? Sí, la poder remozar. Digamos, es muy Un tema lo puedes remozar, hacerlo de vuelta y cambiar la interpretación. Sí, acá lo que les voy a decir, esto es un negocio de abogados. Así de simple. Hay muchos derechos y después hay que hacerlo valer, y hacer valer ese derecho también tiene un costo importante. Muchas veces yo decía, es como tener una carta. Decir, mira que tengo la patente de esto, deja de producirlo. Después ir a un juicio tiene un costo bastante importante. Bueno, más o menos esto es lo que yo les puedo decir como ingeniero. Ha sido sumamente interesante, sumamente interesante. Bueno, me alegro que les haya gustado. Está muy bueno. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, le agradecemos al ingeniero Carlos Cohen. Y bueno, quedan pendientes igual cualquier consulta, digo yo, vía correo con Carlos, no habría inconveniente. Sí, cualquier duda que tengan o inquietud, digamos, lo podemos resolver. Bueno. Dejo entonces. Bueno, Luego, Muy amable, muy agradecido muy amable. la ocupación y todo el público. Gracias. Bueno, hasta Gracias. la próxima y gracias por la presencia.